La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El Evangelio que hemos preparado para este noveno domingo del tiempo de Pentecostés está tomado de Lucas capítulo 10, los versos 38 al 42. Así nos dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar un domingo más estudiando con ustedes la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, y por esto doy un fraternal abrazo a nuestros hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también un fraternal abrazo a todos aquellos que hoy tienen acuerdo doctrinal con Academia Cristo, con nosotros, sus hermanos, y también a los estudiantes y seguidores de Academia Cristo les damos la bienvenida a este sermón. El tema el cual estamos meditando en este domingo: el Espíritu Santo hace que usted y yo seamos conocidos por nuestra prioridad a la palabra de Dios. Este mensaje de hoy lo inicio con esta pregunta: ¿cuál es el pasaje bíblico que más le gusta a usted, que le enseña sobre la palabra de Dios? Voy a mencionar 3 pasajes que son los que creo que más usamos todos nosotros. El primero, pues tomado del Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero también en Hebreos capítulo 4, verso 12, es otro de los versículos que usamos con frecuencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos pasar de largo sin escuchar lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted y yo estamos enfermos y vamos al médico, él nos manda unos chequeos, unos exámenes médicos para ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra salud. Vamos a usar estos 3 pasajes bíblicos como un chequeo espiritual, cómo está nuestra actitud frente a la palabra de Dios, cómo en verdad usted y yo vemos las Escrituras, cómo nosotros usamos las Escrituras. Pero acompañado de ese chequeo médico espiritual que vamos a hacer usando esos 3 pasajes bíblicos, vamos a acompañar esto con una pregunta. En cada uno de nosotros, en nuestra vida, ¿realmente la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino? ¿Es viva y eficaz o es útil para nuestro camino? Esta es la pregunta que vamos a contestar haciendo nuestro chequeo espiritual, que una vez más viene de la misma palabra de Dios. En 2 pasajes que usamos para este día, estamos encontrándonos con unos personajes bíblicos que ellos
tuvieron ese chequeo espiritual en ese momento de sus vidas como nosotros lo estamos teniendo en este momento. Pues claramente su actitud frente a la palabra de Dios vamos a verla, como la Biblia muestra que ellos vivieron esto. Y esos pasajes los vemos en Génesis con Abraham y Sara, y en el Evangelio de Lucas que escuchamos para hoy con Marta y María. Ellos vivieron situaciones diferentes, pero estas mismas situaciones estaban enfocadas con un solo tema: cómo fue su actitud frente a la palabra de Dios. Es hermoso lo que nos muestra la historia de Génesis en el capítulo 18, cómo Abraham estaba sentado y llegaron unos visitantes, pero esos visitantes venían del cielo. En el capítulo 18, el verso 13 nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno de esos visitantes era el mismo Dios. Y en el capítulo 19, verso 1 de Génesis, vemos que estos visitantes, dos eran ángeles. Nos dice la palabra de Dios que estos dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Pero en esa historia podemos ver que mientras esos visitantes le contaban a Abraham lo que iba a pasar con ellos, estaba escuchando Sara esta palabra. Y esta palabra que era muy clara, que nos dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Vamos a concentrarnos, y usted y yo conocemos cuál fue la actitud de Sara al escuchar esta palabra, la palabra de Dios. Pues ella se rió, ella no creyó en este mensaje, ella se burló de ese mensaje, ella se burló de la palabra de Dios. Pues ella claramente era una mujer de edad, estaba vieja, y como dice la Biblia, también había cesado la costumbre de las mujeres. Ella pues veía muy nublado ese futuro de poder tener un hijo. Pero apliquemos esta actitud de Sara a nuestras vidas. En verdad, usted y yo creemos que somos perdonados. Cuando estamos hablando de el perdón, estamos convencidos de que no tenemos que hacer nada para ganar la salvación. O cuando estamos en nuestras vidas, en realidad, pues nuestras vidas muestran que nosotros vivimos por ese perdón, por la gracia que Dios nos ha dado. Y tristemente podemos ver que nuestra actitud ha sido la misma que la de Sara. Nos hemos burlado, nos hemos reído de la palabra de Dios. Usted y yo hemos tenido unas batallas, unas peleas espirituales fuertes, porque cuando vemos todo lo que está pasando en nuestras vidas, todos los problemas que vivimos diariamente, con la falta de trabajo, con discusiones en las casas, nuestros matrimonios casi que destruidos, o muchas otras circunstancias que vivimos, pues, ¿qué creemos? Que Dios nos está castigando por nuestro pecado, de que Dios no nos ha perdonado de nuestro pecado. Eso lo vemos y lo hemos sentido. O muchas veces nosotros nos hemos dejado guiar por el viejo hombre y hemos pensado, hemos creído que necesitamos de hacer algo. Tenemos que hacer algo para en verdad ganar la salvación. O muchas veces las personas que están a nuestro alrededor se confunden con nuestras vidas. Ellos ven nuestros comportamientos, ellos escuchan nuestras palabras y se preguntan: ¿en verdad estas personas son hijos de Dios? ¿Son creyentes? Y esto sucede no solamente por nuestra carne pecaminosa, sino que esto sucede por nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Porque en verdad, cuando estamos viendo el ejemplo con Sara, usted y yo también nos hemos reído de esta palabra, nos hemos burlado de ella porque no hemos considerado que somos perdonados, que somos hijos de Dios. Pero falta hablar de otro ejemplo. El siguiente ejemplo lo tenemos con Marta, y esto nos enseña de las prioridades. Y en sí no está mal lo que Marta quería hacer con Jesús,
y con sus discípulos, quería atenderlos. Pero ¿por qué Jesús estaba allí en esta casa? Había un propósito claro. Él fue a enseñar la palabra de Dios. Pero ¿cuál era la prioridad de Marta en ese momento? Era otra. Pero hablando de prioridades, pues esto nos recuerda nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestro estudio, el tiempo que dedicamos a nuestros hobbies. Queremos dedicar tiempo a conversar y conocer personas. Nosotros, en verdad, también tenemos unas prioridades que es diferente para cada uno de nosotros en casos diferentes, pero hay algo que en común en verdad nos debe interesar. ¿Cuánto tiempo dedicamos el día a día a meditar, a estudiar de la palabra de Dios? En verdad nosotros cuando estamos leyendo la Biblia estamos concentrados y sacando el jugo de este mensaje de salvación. ¿O en verdad nosotros usamos mal nuestra razón para poder interpretar la Biblia y le damos un mensaje diferente al que las Escrituras nos dan? Pues también muestra esto nuestro pecado. ¿Y cuál es el resultado espiritual que está arrojando este examen espiritual que estamos haciendo en este momento? Usted y yo en este momento somos positivos para ser desagradecidos. Y por eso merecemos el infierno eterno, por haber pecado contra Dios, contra su palabra, por haber pecado contra la primera tabla de la ley. Y es por esto que las Escrituras mismas condenan el pecado y nuestra carne pecaminosa. Pero el Espíritu Santo, amigos y hermanos en Cristo Jesús, ha cambiado ese resultado que nos muestra nuestra enfermedad espiritual, nuestro problema espiritual frente a la palabra de Dios. Y este Espíritu Santo, que es Dios, tiene un hospital perfecto. Y ese hospital perfecto nos ha dado la cura para nuestra enfermedad. Y la cura para nuestra enfermedad se llama el Evangelio. Lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. En las historias para hoy vimos cómo María y Abraham prestaron atención a la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Porque para ellos realmente el Espíritu Santo les había señalado lo importante del Mesías, del Cristo. Pero cuando Jesús le dice a Marta que María había escogido la buena parte, la cual no sería quitada, y cuando Dios, el mismo Jehová, le dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ellos tuvieron confianza en esta palabra, y esta palabra que es Jesús. Para Jesús, en verdad, la palabra de Dios es muy importante. Es tan importante que el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo es la misma palabra de Dios, y esta palabra de Dios es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús es la misma palabra de Dios. ¿El que estaba haciendo allí en la casa de Marta y María? Pues mire, recuerde que María estaba sentada escuchando la palabra de Jesús, oía su palabra. ¿Y Jesús qué estaba enseñando? Jesús qué enseñaba, que realmente él era el Mesías, ese Mesías prometido. Jesús enseñaba muy bien de que él era esa escalera que se le apareció a Jacob en esa visión, que también Jesús es esa simiente que Dios prometió a Adán y Eva y al mismo Abraham, que él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el Cordero perfecto y sin defecto. El mismo Jesús enseñaba y enseñó que él es la luz del mundo, que es el buen pastor, y las ovejas escuchamos su voz. Toda esta enseñanza de Jesús claramente la hizo para mostrar que en su vida perfecta, usted y yo hoy ya no somos condenados, sino que hemos sido perdonados. Como en su perfección hemos sido librados de ir al infierno, y hoy pues somos positivos para ser salvos
por la gracia de Él, por su vida perfecta. Y es por esto que el cielo es el lugar que nos espera. Pero también el evangelista Juan nos dice que el Verbo se hizo carne. ¿Y por qué Jesús se hizo carne? Pues en verdad el Padre en los cielos tenía que castigar tanto el pecado como el pecado. Y Jesús cargó con todos nuestros pecados. Los latigazos que Él sufrió fue en su carne. Los clavos, los cuales perforaron su cuerpo, su carne los perforaron. La corona de espinas que fue puesta en su cabeza. Todas estas cosas lo llevaron a la muerte. ¿Y por qué? Porque Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Jesús cargó con todos nuestros pecados y es por eso que usted y yo hoy somos llamados hijos de Dios. Hoy tenemos la esperanza del cielo. Es una verdad que no se puede cambiar. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Y esto tiene un gran significado para nuestra vida, de que nuestra vida de cristiano es una vida viva, una vida que tiene un resultado final, el cielo, la vida eterna. Es por esto que el Evangelio es tan poderoso, que cambia las vidas y los corazones, y como Abraham y Sara fueron testigos del poder de esta palabra de Dios un año después, cuando nació Isaac. No creamos que Marta era una mujer que dudaba, era una mujer creyente, y por el poder del Evangelio, cuando murió su hermano Lázaro, San Juan en el capítulo 11, verso 24 nos registra que Marta confesó su fe y dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y eso sucedió, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en usted y en mí? Pues volvamos a los mismos pasajes con el cual iniciamos nuestro mensaje hoy. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo oscuro por el pecado, un mundo donde el diablo tiene influencia poderosa. Pero la palabra de Dios lo guía a usted y a mí. ¿Y cómo nos guía? Pues cuando estamos en tentación, pues la misma Biblia, la Escritura nos dice que huyamos de la tentación. ¿Y cómo huimos de la tentación? La oración, el estudio de la palabra de Dios. También la misma Biblia nos dice que no alimentemos nuestras debilidades, que no alimentemos nuestra carne. Y es por esto que vamos a alimentar esta lumbrera en nuestro camino y alimentamos nuestra vida espiritual con la Santa Cena, estudiando la palabra, congregándonos, orando, dedicando el tiempo importante, porque nuestra prioridad, ¿cuál es? Nuestra vida espiritual. Y es por esto que es importante dedicar el tiempo a la palabra de Dios. Yendo al texto de Hebreos, que nos dice que esa palabra de Dios es viva y eficaz, en verdad ella es viva porque allí vemos la vitalidad de Dios. Esta palabra no es indestructible, esta palabra no es imperecedera. Esta palabra también es eficaz porque la palabra hace cosas. Pues mira nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Pero el poder grande lo podemos ver como se cumplió en nosotros las palabras de Isaías 55:11, que a Dios no volverá su palabra vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para cual lo envió. Y eso nos recuerda ese sermón de Pedro. Después de predicar el sermón en Pentecostés, muchos que estaban allí dijeron a los apóstoles, después de que se compugieron su corazón, hermanos, ¿qué haremos? Y sabemos el resultado, fueron bautizados. También nos falta hablar del último pasaje de 2 de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Es importante para usted y para mí porque confesamos y creemos que los 66 libros que hay en la Biblia, de ahí únicamente extraemos la doctrina. Usamos estos libros para enseñar la doctrina y para defender lo que enseña la palabra de Dios. Pero también nos dice lo útil que es y cómo nos prepara a nosotros para toda buena obra. Y la usamos con frecuencia para que en verdad todos puedan ver
cómo ha influenciado la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, hoy damos gracias porque el Espíritu Santo nos mostró la verdadera paz con el Padre por el mediador que es Cristo Jesús. Y esto es más que suficiente para usted y para mí, para dejarnos influenciar por la palabra de Dios y el amor y el agradecimiento a Él. Pues que la palabra de Dios sea la evidencia de la cual mostremos a otros que somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros hasta el último día que partamos de este mundo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta mañana con tu palabra, en este día con tu palabra. Confesamos, Señor, que sin ella estaríamos muertos, pero gracias por darnos la verdadera paz, la vida eterna en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que nuestra iglesia sea fiel a la doctrina y que dejemos que las Escrituras se interpreten a sí mismas. También oramos, Señor, por aquellos que aún son incrédulos, para que puedan escuchar y creer en esta misma palabra. Te presentamos, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por Jorge, el hermano de Juan García, nuestro liturgista, y también oramos por la esposa de Jorge, que también está enferma, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Te presentamos también a nuestra hermana Socorro en Medellín, como también al papá de nuestra hermana Piedad, a la mamá de nuestra hermana Gloria Chica, y oramos por Nelly, que es nuestra hermana en la fe en Medellín. También seguimos orando por Yoli, para que le consueles por la pérdida de su mamá, como también queremos orar por todos los que han perdido un familiar o un amigo, para que les des el consuelo que tanto necesitamos. También queremos dar gracias por la salud y la salud de nuestro hermano Andrés San Martín en Chile, y oramos por todos aquellos que se han recuperado del COVID y de otras aflicciones que hemos vivido. Igualmente, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a nuestras vidas, nuestras familias, que el Espíritu Santo guíe nuestros matrimonios, que podamos estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y también queremos poner en tus manos, Padre de amor, a nuestros hijos, para que sigan creciendo alrededor de la palabra, que puedan usar esta palabra, que sirva para redarguir, para corregir, para instruirlos en la justicia. Oramos por nuestros países. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, todo lo que está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania, que pueda terminar esto, esos rumores de guerra también que pueden haber en China y en Estados Unidos, que todo esto pueda cambiar. También oramos por la economía del mundo entero, que todo esto, Señor, pueda mejorar para poder estar un poco más estables. Y oramos por los que no tienen empleo, oramos por aquellos que están desanimados, que están con mucho estrés en esta vida, para que seas tú ayudándoles en medio de las depresiones, de las tristezas. Bendice, Señor, esta semana, que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.